Con una frase de mi nieta, que ahorita no está aquí pero viene conmigo. Cuando a ella le preguntan, o cuando escucha que a mí me preguntan ¿de dónde soy? Soy originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, Jade rápidamente dice: somos de Juárez, la ciudad que huele a sangre y el miedo vaga por ella. Ese es el concepto que Jade tiene de Ciudad Juárez. ¿Por qué Jade tiene ese concepto de Ciudad Juárez? Cuando ella tenía 2 años, perdió a su madre. Mi hija Liliana García Andrade fue desaparecida un 14 de febrero del 2001, posteriormente encontrada asesinada y violentada sexualmente. Alejandra deja 2 hijos, Jade de 1 año 8 meses y su hermano Caleb, 5 meses de nacido. En ese momento cualquiera podría pensar: son unos niños, ¿qué van a saber ellos? Y realmente ni siquiera yo era consciente de lo que estaba pasando. No sabía cómo explicarle yo. ¿Cómo le explican ustedes a un niño de 2 años que su mamá ya no está? A un bebé de 5 meses de nacido, que era lactante, que su único alimento era el pecho materno, que ese pecho materno ya no está. Obvio, uno se tiene que generar estrategias y uno decir, como una buena maestra de primaria, yo dije: ay, mija, es que tu mamá ya está en el cielo y la estrellita que brilla ya en lo más alto, ella es tu mamá. Esa estrellita que tú ves ahí en el cielo, esa es tu mamá. Y ya empezamos la gente a decirle: huérfanos. En el 2003, mi esposo no logra superar la pérdida y fallece de una depresión que le generó células cancerosas. Cuando se lo detectan, él ya estaba completamente invadido. Empezaron a llamar viuda. Pero nadie ha dicho que yo y mi hija Alejandra. Cuando madre, todo el mundo me decía: ay, viene la mamá y la abuela. Llegó un momento en que dejé de ser como la maestra, dejé de ser abuela y tuve que volverme a convertir en madre, porque a raíz del asesinato de Alejandra, yo me tuve que hacer cargo de sus hijos, porque como comentaban ahorita, hace rato en la mesa anterior, los grandes ausentes, los más descuidados en esta lucha, que ya tiene años, son los hijos de las jóvenes asesinadas y de las jóvenes desaparecidas, de los jóvenes, porque tenían familias. ¿Y quién ve por esos niños? ¿El gobierno? No. Para que mi hija lograra ser atendida en esta institución, aún trayéndola en plena crisis, en pleno brote psicótico, en cuanto mencioné
que tenía ISSSTE, me dijeron, una hoja, tenga, llévela al ISSSTE. Y le estoy diciendo, en el ISSSTE, en ese momento, no hay paidopsiquiatra. Tienen 1 año sin atención médica dentro del ISSSTE. Sí, voy y le dan sus chochitos y órale, llévesela sus pastillas. Siempre drogada. Vaya, llegó un momento en que Jade tomaba una pastilla de clonazepam, 2 de sertralina, 3 al día proato de magnesio, se tomaba 3 al día de olanzapina, no era olanzapina, era aroperidol y media de olanzapina para momentos de crisis. Le daba cada momento que se le daba su yo le daba un cóctel de drogas a Jade y de drogas permitidas, no me la podía atender porque no había paidopsiquiatra. Y vengo aquí a la institución porque el psiquiatra particular que la estaba atendiendo me dice, es que el problema de Jade ya me rebasó. Jade necesita un psiquiatra institucional. Y me la mandó aquí al Ramón de la Fuente. Yo le digo, pero es que es una niña, no me la van a querer aceptar, es menor de edad. Ya le estoy dando yo la hoja, le estoy dando la referencia, vaya. Y llego aquí, es menor de edad y váyase al ISSSTE. O al Hospital Navarro, donde Jade ya tenía 4 ingresos y cada que salía de ahí yo la veía peor. Si no es porque a través de una conocida, con otra conocida que tiene una amiga que tiene contacto con la doctora Luciana Ramos, pues yo seguiría peleando para que me atendieran a Jade aquí. Y luego llego aquí, me la aceptan por la recomendación y luego me dicen, tiene ISSSTE en trabajo social. Tiene ISSSTE, pues tiene la clasificación 6, la más alta, la más cara, porque tiene ISSSTE. Y luego yo me quedé pensando y le digo a la trabajadora social, oiga, ¿quién le dijo a usted que porque tengo servicio del ISSSTE tengo dinero? Le dije, mire, pago 2,500 pesos mensuales a la doctora que le da las terapias psicológicas. Pago 4,000 de la escuela preparatoria particular de Jade, porque quedó en bachilleres 4, pero sus múltiples crisis y sus desmayos en una institución de 4,000 alumnos hizo imposible que Jade se quedara en la escuela. Porque así me lo dijeron bien claro. Oiga, señora, pues sabe que nosotros no tenemos tiempo para estar atendiendo los desmayos de Jade. Necesitamos o que se venga usted a clases con ella, o que la cambie a otro lugar, porque definitivamente aquí no. Hubo una maestra incluso que me dijo, póngala a aprender a bordar, o un curso de cocina, porque definitivamente ella no va a la escuela. ¿Por qué? Porque sus crisis eran muy continuas. Entonces le empecé a hacer los gastos a la trabajadora. Afortunadamente llegué a una área donde me hicieron un estudio y me dijeron, le vamos a dar la exención de pago y no nos va a pagar nada, porque sí, de veras ya nos comprobó que aunque tiene ISSSTE, pues no tiene con qué pagar todo lo que se cobra y todos los estudios, y más todos los que está requiriendo Jade, porque en ese momento dijeron, la vamos a mandar con el neurólogo, la vamos a mandar con el nutriólogo, ¿Por qué les platico todo esto? Porque todo esto era responsabilidad del Estado. Jade no nació mal. Jade era una niña sana, con consecuencias sí que en su momento yo no supe atender, sí. ¿Por qué? Porque cuando pasó lo de su mamá ya tenía 2 años, así es que yo ni siquiera por la idea tenía de que ella le podía estar pasando algo. Vaya, si no aceptaba siquiera que yo estaba mal psicológicamente, mucho menos me iba a dar cuenta que sus hijos estaban mal. Yo me di cuenta mucho después que hasta yo estaba mal y realmente reconocí la gravedad del problema hasta que Jade empezó a manifestar los problemas. En Ciudad Juárez, a raíz de lo que sucede con nuestras jóvenes, que yo sigo insistiendo, es
un contexto diferente de lo que sucede en todo el país. En todo el país se están asesinando mujeres, pero en la mayoría de los casos en el país son su pareja, su novio, su amante, su primo, su papá, o sea, el contexto del entorno de nosotras las mujeres. En Ciudad Juárez hay un grupo de ciertas jóvenes, porque yo no puedo generalizar que hayan sido asesinadas por los mismos agresores, pero lo que sí puedo afirmar es que nuestras jóvenes no conocían a su asesino. O sea, no era ni el novio, ni el amante, ni el primo, ni el papá, ni el familiar cercano, o el amigo, o el jefe de trabajo. Era un agresor que ellas desconocen. Y que, lamentablemente, en el caso de Campo Algodonero, no se pudo probar que hay un asesino serial, aun cuando hay cuatro lugares de reserva equivocada. Sí son 4, ¿verdad? Donde han tirado muchos cuerpos juntos. Sí, está el lote Bravo, está Lomas de Poleo, está Campo Algodonero, en donde han encontrado 5 o 6 cuerpos. A eso llamo yo de muchos casos juntos. Campo Algodonero fueron 8 víctimas, se llevó al Estado mexicano, a la Corte Interamericana, y no se pudo probar que era un mismo agresor. Allí se dijo que no se pudo probar la serialidad, entonces los asesinos se pusieron de acuerdo y fueron y tiraron todos los cuerpos donde mismo, en un mismo lugar. Porque encontraron 3 un día en una misma acequia y al día siguiente encontraron 5 cuerpos más a como 200 metros de donde estaban los 3 primeros cuerpos. Perdón, pero la coincidencia para que todos los asesinos hayan ido a tirar los cuerpos donde mismo se me hace mucho. Sobre todo porque los 3 primeros eran cuerpos en estado de descomposición. Y los otros 5 eran osamentas. Bueno, en el caso de mi hija Alejandra, sí lo podemos probar. Sí hay asesino serial en Ciudad Juárez. Yo no sé si sea uno o muchos, pero en este caso en particular lo podemos probar. Y no es uno. Los agresores son varios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 5 niñas asesinadas por uno con prueba de ADN, pero por ejemplo en el caso de Alejandra hay 3 códigos de ADN que participaron en la violación de Alejandra. En el caso de Sonia y Beth hay 2 y 1 participó en el de Alejandra y en el de Sonia y Beth. En el caso de Tena Quintanilla también hay 2. 1 participó en el de Alejandra, en el de Sonia, y entonces nos siguen quedando los otros que lo acompañan cuando participan. Entonces, realmente de cuántos estamos hablando, no lo sé. No lo sé. Sí, en el caso de ella, sí podemos probar la serialidad. Y sí podemos exigirle al gobierno, en caso de que logremos llegar a la Corte Interamericana, que se hagan políticas para prevenir. No, la palabra no es prevenir. Políticas para proteger a los niños, a los huérfanos que están quedando a raíz de esta violencia. ¿Por qué la violencia de que se protejan a los niños? Huérfanos son muchísimos. Bueno, ahorita la compañera comentaba que es importante dejar las pruebas de ADN por si se encuentran a sus hijos o sus hijas desaparecidas. Bueno, lamentablemente en Ciudad Juárez hay abuelas que ya han muerto y que no han encontrado a sus hijas. La güera, a Bárbara Araceli, exactamente era de Campo Algodonero. Realmente de los cuerpos de Campo Algodonero no estaba Bárbara ahí. Su mamá fallece en 2010
el hijo de Bárbara termina con la hermana, que ya tenía su familia creada y que pues no le quedó de otra más que a fuerzas quedarse con el hijo de su hermana, es decir, hasta la fecha. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros, y yo en particular, estoy a chupi calcetín en la organización con ello. ¿Por qué? Porque yo creo que para mí es muy importante que se generen leyes para que los protejan. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en carne propia las secuelas de lo que nosotros estamos viviendo. Al exigirle al gobierno que esto se resolviera, yo recibo un en Ciudad Juárez y me dan 5 balazos y me tengo que ver obligada a salir de Ciudad Juárez. Jade estaba conmigo cuando me dan esos balazos. Entonces, ya Jade de por sí ya tenía un problema que ese sí era ya había sido detectado. Cada cambio a ella le afectaba. ¿Por qué? Porque era el proceso de revictimizarse al desprenderse de algo, que era lo que pasaba. Entonces, cada separación a Jade le cuesta mucho trabajo, le hace mucho daño. Entonces, al tener que salir corriendo, dejar todo y venirnos, desplazarnos a Ciudad de México, para ella fue otro trauma más que le echó a su morralito que ya traía. Pero independientemente del desplazo, el hecho de en ese momento estar conmigo, cuando me dan los balazos, ella platica, yo quería defenderte, abuela, pero oía el ruido y me daba tanto miedo que me volví a esconder. Entonces, el desplazamiento, la separación, la culpa que ella venía cargando, todo ello generó en los brotes psicóticos que Jade ha presentado. Y como dice mi compañera en lucha y como víctima, que me perdonen algunos psicólogos porque es verdad, primero me la trataron como esquizofrénica y el diagnóstico cada vez era de mal en peor. ¿Por qué? Porque realmente no le estaban dando la atención que Jade necesitaba. Ella, con todo su cúmulo de culpas, de dolor, sin expresarlos porque no los expresaba, ella los manifestaba con los brotes. Entonces, todo eso ha generado un problema muy fuerte, y no nomás en Jade, también en el hermano, pero él es bien macho mexicano. A pesar de ser de convivir en un entorno en donde se supone que él ve la lucha contra la violencia, él no es violento con la mujer, él la defiende, pero él dice que tiene que proteger a la mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a él se le generó esa idea de que nos tiene que proteger a como dé lugar. Aparte, el no reconocer lo que sucede, él no llora delante de nosotras. Por más que uno le diga, a ver, Caleb, ¿qué pasa contigo? Él es y no puede demostrar su debilidad. Ese también es otro problema muy grave. Y más grave es que ya tiene 1 año, no, casi 2 años y medio, 2 años y medio yendo a terapia. ¿Y saben a lo que va? Llega, se sienta y dura la hora ahí sentado, sin decir pío. Y lo han visto 2 psicólogos y no me lo han podido hacer. No lo han podido hacer hablar. Cuando yo le pregunto, sé que trae un dolor muy grande por lo de su madre, por lo de su mamá, independientemente de lo que él manifiesta, eso sí lo manifiesta. Sé, ¿qué crees que yo sentí cuando salí? Él tenía 10 años cuando recibió el atentado. Entonces, ¿qué crees que yo sentí cuando salí y te vi tirada en el piso toda manchada de sangre? Y me lo cuestiona cada que yo voy a Ciudad Juárez, a algún
algo que hace la organización. La última vez que fui yo sola, parte de la organización fue a hacer un rastreo en un lugar donde han encontrado cuerpos de jóvenes. Las autoridades han encontrado 23. Cuando yo participé en el rastreo, encontramos 11 restos óseos. Y en los siguientes rastreos que han hecho mis compañeros, a los que yo ya no he ido, porque Caleb se le paró enfrente a mi compañero David y le dijo, se lo gritó en su cara, ¿qué quiere? Que me la maten. Y desde ahí dijeron, no volvemos a mandar a Norma a hacer algún trabajo a Ciudad Juárez. Que vaya a otros lados, pero para allá ya no. Hemos encontrado, yo creo que desde la primera vez que yo participé a la fecha, ellos fueron 52 y luego 65, 66, 66 más o menos restos óseos. Y las autoridades han encontrado en ese mismo lugar 23 cuerpos. Ellos sí o 23 chicas identificadas, porque si no han estado completos, no más que creo que uno de todas. Entonces, yo me pregunto y me cuestiono, cuando la doctora de Médicos Sin Frontera me mandó una lista de preguntas por ahí, en donde decía, ¿cómo ha cambiado tu vida después de este evento? O sea, no ha cambiado nomás mi vida, ha cambiado todo mi entorno familiar. Desde el hecho de que mi hija está enterrada en Ciudad Juárez y nosotros estamos acá. Desde ahí, yo en una ocasión a modo de chascarrillo, me empezaron a decir activista, cuando yo era una mamá que iba y quería respuestas por el asesinato de su hija. Cuando empecé a apoyar a otras mamás, me empezaron a decir defensora de derechos humanos. Yo les digo, sí, a lo mejor me convertí en lo que ustedes dicen, o la misma sociedad me convirtió en eso. El mismo gobierno me obligó a convertirme en eso. ¿Por qué? Porque me negó el derecho elemental como madre de saber realmente lo que había sucedido con mi hija. Y me lo sigue negando. Ya son 16 años exigiendo que los asesinos de Alejandra estén en la cárcel. Y sigo gritándolo, pero yo también pienso que ya no me callaría. Ya no el que los asesinos de Alejandra estén en la cárcel, ya no me iban a callar. Que tengo miedo, sí tengo miedo. Pero en un principio ese miedo me paralizaba incluso a sacar. Ahora ya no, ya aprendí a vivir con ese miedo. Aprendí a tener precaución. Cuando salgo de mi casa, lo primero que hago es voltear, ver. Si veo algo extraño, inmediatamente meto a mis hijos y no salgo. Y luego hago que se acerquen los escoltas hasta donde estamos, porque yo vi algo que a lo mejor a veces hasta se ríen de mí, pero no me importa. Me ha hecho ser más precavida. No les que ya desplazada aquí en Ciudad de México, teniendo un mes más o menos aquí, con mano enyesada, con cabrestillo, recibo un segundo atentado y me dan 2 cuchilladas. Y aún así, el gobierno decía, la que estaba en ese momento de directora en FEBIMTRA, dijo, es que nosotros no te tenemos como víctima, Norma, porque mis abogados, desde el primer atentado, habían exigido medidas cautelares. Querían que tuviera seguridad. Entonces, costó mucho trabajo y nos pusieron un equipo de 4 elementos que trabajan 2 cada 24 horas.
Entonces, pregúntenme si ha servido. Bueno, sí ha servido porque estoy viva, ¿eh? Y me quitaron mucha libertad y el gobierno tiene toda la información de todo lo que hago y en ocasiones hasta de lo que digo, porque me ha tocado que a veces están y están tomando fotografías dentro del auditorio, no siempre, pero sí en ocasiones lo hacen. Pero cuando menos me ha dado un poco más de tranquilidad. Me quita libertad, pero me da tranquilidad. Pero aún así, mis nietos, porque eso sí lo dicen los dos, dicen que son orgullosamente juarenses, la generación de las... Ellos son la generación de las balas. Así es como ellos se autodenominan. ¿Por qué? Porque todos los niños de la edad de ellos decían, ay, yo prefiero ser sicario que bombero, que policía, que... ¿Por qué? Porque era lo que ellos veían y tenían, al menos a mis nietos, yo ya les quité ese concepto, tenían la errónea creencia de que por ganaban muy buen dinero y iban a tener dinero. Y en Ciudad Juárez pagan una miseria en las maquilas, entonces pues yo mejor soy sicaria. Ya con mucho trabajo hemos logrado quitarles ese concepto y que vean que se puede ser otra clase de persona con otro tipo de preparación, a lo mejor no tener dinero, pero vivir en una solvencia económica mejor. ¿Por qué? Porque ellos me decían, es que mírate, tú eres maestra, tienes maestría y vete cómo estás aquí de jodida. Esa fue la expresión que usaron. Le dije, es que en México todos estamos jodidos, no nomás yo. No creas que es exclusivo mío, me ha costado mucho trabajo entender, pero también que ellos entiendan que se tienen que preparar. ¿Sí? Creo que ya me excedí, ¿verdad? Ya me excedí un poquito. Nomás les diría, para terminar, en lo que ha cambiado mi vida, en esta pérdida de libertad, que a veces he hecho en mi beneficio, porque como organización damos acompañamiento a familias que están en la misma situación que nosotros. Entonces nos tocó en una ocasión logramos encontrar a un niño vivo, un jovencito de 14 años, que se lo llevaron de aquí de Cuautitlán Izcalli y lo encontramos en Puebla. Entonces, en explotación de mendicidad. Y como la fiscalía no quiso ir por él porque eran respetuosos de la soberanía de los estados, yo obligué, porque yo lo hice, los obligué así literal a mis escoltas a llevarme. Es que se pone en riesgo, a mí me vale madre, si no me llevan me voy yo sola. Finalmente se llegará a Puebla. Los obligué a llevarme, entonces en ocasiones los utilizo a mi favor. Sí, a regañadientes y con sus enojos, cuando los hago que participen en las caravanas, camioneta oficial, porque es vehículo oficial, y lo meto en las caravanas. Bueno, pues si usted no quiere meter, yo voy a ir y a ver cómo le hace. Entonces, los utilizo a mi favor en ese momento. Les quería comentar, para terminar, Jade tiene muchos problemas, pero creo que ya la veo un poco mejor, aun cuando todavía ella dice que ella prefiere vivir en su mundo de fantasía que en la realidad de nosotros, que es muy dura. Entonces, ese es el trabajo que ahorita está haciendo el doctor Wally, porque Jade tuvo una disociación de personalidad, entonces se fracturó. Y están tratando de unirla para que ella aprenda a vivir con nuestra realidad que tiene nuestro país, por muy duro que sea, que aprenda a enfrentar. Gracias.